vamos a hablar de derecho con el abogado Ramiro Rech. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Marisol. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Todo bien. Bueno, Con seguimos frío, pero bien. Sí, bueno. Sí, para Sí, variar. para pero sí. variar, Sí. ¿no? Pero ya está, nos tenemos que acostumbrar, Y sí, Ramiro. ya vino. Estamos entrando Bueno, en el ya se invierno. instaló, sí. Es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, a uno le cuesta. Vos sos Cuesta, team sí. verano. Te Tal gusta más cual, el verano, ¿no? Tal cual, sí. Yo soy de ese team también. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo, No, sino que vamos a seguir con el capítulo de las prescripciones, ¿no? exacto. Hacemos un repaso de lo que hablamos la semana pasada para Claro. seguir con el de La hoy. semana pasada habíamos contado qué era la prescripción en, digamos, en materia no penal. Ujú. Civil, laboral, comercial, de qué se trataba, cómo funcionaba, y habíamos adelantado que en materia penal era distinto, muy Sí, distinto. muy distinto. Por eso, bueno, para redondearlo hoy. ¿Cómo es la prescripción en el derecho penal o en A la ver. justicia penal? En principio, habíamos dicho la semana pasada que cuando era cuestión no penal, la prescripción se podía interrumpir cuando se presentaba la demanda, Sí. y se interrumpía una vez, se volvía a cero, y eso ocurría una vez, Ujú. que la prescripción vuelva a cero, es decir, que el plazo que estaba corriendo se interrumpa y vuelva el reloj a cero. Claro. Esto en penal puede pasar más de una vez, varias veces. Se comete un delito, la prescripción se empieza empieza a contar a Sí. partir de que se comete el delito. Bien. Y empieza a correr. Se interrumpe la prescripción cuando se producen algunos de los 5 casos, 5 hechos que contempla la ley. Que si no se producen, no se interrumpe. Bien. ¿Qué son? El primer llamado indagatoria. ¿Por qué el primero? Porque una persona se la puede llamar indagatoria más de una vez durante un Ujú. proceso penal. Vos sabés que se comete un delito, se inicia un proceso penal, Sí. que terminada la investigación y demás, puede derivar en un juicio, puede continuar en un juicio penal, en un juicio oral, y después, eventualmente, si hay una condena, vienen apelaciones y demás. Bien. Pero depende cómo evolucione el proceso penal. Cuando arranca un proceso penal, no se sabe cómo va a evolucionar, puede ir más rápido, más lento, puede estar estancado un tiempo. Claro. Entonces, si avanza el proceso hacia un mayor compromiso del acusado, se lo cita indagatoria. Bien. Hay muchas causas penales en las que nunca se llama indagatoria a la persona, a pesar de que la causa penal está abierta y tiene movimiento. Claro. Pero el juez o el fiscal consideran que no están dados los elementos para citar indagatoria. Claro. Así que. Si pasa el plazo de prescripción sin que se haya citado indagatoria a la persona, la acción, el juicio prescribió. Bien. La acción penal. Se lo cita indagatoria, vuelve el reloj a cero. Ujú. El siguiente acto que puede interrumpir la prescripción es el pedido fiscal de que se eleve la causa a juicio. Bien. El siguiente acto es la orden del juez de elevar a juicio. El siguiente es la condena, si es que existe condena, aunque esté apelada. Aunque no quede, o sea, me hacen un juicio a mí, me condenan, vuelve a cero Apela. la prescripción, independientemente de que yo siga apelando. Bien. Y, por supuesto, la comisión de otro delito. Si yo estoy acusado y en medio del proceso penal que me están siguiendo cometo otro Otra delito, cosa. es interrumpe la prescripción. Bien. ¿Que de cuánto es la prescripción? Acá entramos en un lío. ¿Depende del delito? Exactamente, Ah. muy bien, exactamente. Con unos mínimos y máximos. Nosotros tenemos un sistema con escalas penales, ¿no? Cada delito tiene un mínimo, una pena que va de un mínimo a un máximo determinado, que establece Sí. el Código Penal. La prescripción se produce cuando pasó el máximo de tiempo, o sea, la máxima condena prevista, sin que se haya producido ninguno de estos actos de interrupción, Claro. pero con un tope de 12 años Bien. y un mínimo de 2. Por ejemplo, vos tenés el homicidio simple, tiene una Sí. pena de 8 a 25, pero prescribe a los 12. Ujú. La violación tiene una pena de 6 a 15, prescribe a los 12. Bien. La estafa tiene una pena máxima de 6, prescribe a los 6. Y así, ¿no? El robo con arma tiene una pena de 5 a 15, prescribe a los 12. Bien. Salvo los que tienen cadena perpetua, prisión o reclusión perpetua, Sí. prescribe a los 15. Claro. Pero, salvo los de perpetua, ningún delito prescribe más allá de los 12. Bien. Pero, como estos 12 se pueden interrumpir y volver a cero, esto explica que a veces los juicios duren tanto, Exacto. ¿no? ¿Por Que qué? sea tan largo todo. Claro, me inician una causa penal a mí, a los 3, 4 años, por decir algo, ¿no? Me citan indagatoria, y si todavía no había prescrito, se vuelve a cero. Claro. A los 2, 3, 1, me citan a juicio oral, se vuelve a cero. 1 o 2 años después me condenan, con sentencia, se vuelve a cero, Bien. ¿no? Esto es lo que hace que explica que los juicios sean tan largos. No está entre las causas que
interrumpen la prescripción una omisión gravísima de hace 18 años que es esta ley, Sí, que se comprometieron todos en reformar y no lo hicieron, que es el pedido de captura. claro. ¿Qué sucede con eso? El autor o el acusado Sí, de un delito se escapa y la prescripción sigue corriendo. Y como en nuestro sistema no tenemos el juicio en ausencia, que es decir, que en otros países democráticos incluso, como Francia, sí, tienen el juicio, es decir, vos te escapás, el juicio lo siguen sin vos, digamos, ¿no? claro. Entonces acá se escapa el acusado, no se lo puede citar en indagatoria, no se puede continuar, se puede continuar con otras pruebas Sí. colaterales, digamos. Pero Llamamos testigos, hacemos el una principal pericia, acusado, pero el juicio no puede claro, avanzar, entonces se esconde, se escapa, se esconde y no interrumpe la prescripción. claro. Bien, Caso, en su momento con el caso Puccio, que se por escondió en el ejemplo. un día prescribió, constancia prescribió y listo. Tremendo. Claro, es Sí. una barbaridad. Sí, Hay un par de casos donde se suspende la prescripción. Decíamos el otro día, en este caso sí es igual el concepto es, pasó un tiempo, Sí. ocurrió alguna de estas dos cosas que te vamos a decir, y sí, se deja de contar y después se vuelve a contar. bien. Uno es cuando se produce lo que a veces en las películas se conoce como probation, Sí, la suspensión del juicio a prueba. Cuando es un delito menor, que tenga una pena de no más de 3 años, claro. el acusado tiene la posibilidad de plantear, suspendan el juicio, yo me ofrezco a reparar el daño, Sí, a cumplir con una serie de pautas que están establecidas en el código y que le impone el juez, no acercarse a determinada persona, no acercarse a determinado lugar, claro. dejar de consumir estupefacientes, alcohol, Sí, conseguir trabajo, terminar la primaria, ¿no? Fijar domicilio. Y si se porta bien por un plazo X que lo fija el juez o el tribunal, que puede ser de 2 a 4 años, ajá. Ahí, ¿qué sucede? se termina, digamos, la causa. Un delito Listo. menor, yo cumplí con lo que me dijeron, reparé el Ya daño, está. me ofrecí a repararlo, aunque la otra parte pueda no haber estado de acuerdo, Bien. y terminó. Si yo no cumplí, porque en el medio cometí un delito Sí, o sí, violé sí. alguna de las pautas, se vuelve a contar la prescripción. Bien. Estuvo suspendida. ¿Desde mientras el dónde tiempo- quedó? Claro. No desde cero. Mientras me porté bien, estuvo suspendida. Bien. Y el otro supuesto de suspensión es muy importante, que es el caso de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ah, ¿qué pasa ahí? Cuando es un delito cometido por la función, Sí. no un delito, no un funcionario público que mate, No, no, no. sino que cometa un delito propio de la función, Sí. mientras sea funcionario público, la prescripción no corre. Ah, mira. Esto también explica por qué a veces vemos causas contra funcionarios de hace 20 años. Exacto. ¿Por Ahí qué? está. Porque mientras sea funcionario, aunque cambie de cargo, No la corre. prescripción no corre. Claro. Y no corre ni para él ni para los no funcionarios. Bien. O sea, si un funcionario comete un delito con un particular, Sí. no corre para ninguno de los dos. Bien. ¿No? Está bien, lógicamente. Pero bueno, eso también explica que a veces los jueces se confíen, total, la causa no va a prescribir porque este tipo sigue en el cargo. Claro. Entonces, y a veces por eso, en algunos casos, Jaime, por ejemplo, Sí. renuncian inmediatamente. Claro. Escuchás a veces que los funcionarios dicen, yo renuncio para Sí, ponerme sí, de presión sí, a la sí. justicia para que investigue más tranquila. Es por esto. ¿Por qué tenés que renunciar vos para que investigue tranquila? No, es para Claro. que empiece a correr la prescripción. Ahí está. Muy bien. Por eso a veces el objetivo en una causa penal es complicarla, embarullarla, Claro. para que el juez no llegue a dictar alguno de estos actos que la interrumpen y lograr en medio la prescripción. Ramiro, que un delito prescriba, ¿no quiere decir que la persona o las personas que estén acusadas sean inocentes? Bueno, jurídicamente sí, porque en principio jurídicamente somos todos inocentes hasta que se muestra lo contrario. Que prescribió un delito significa que el Estado no puede investigar más. Está impedido de continuar la investigación porque prescribió, con lo cual nunca sabés si ocurrió o no. Ha habido algunos casos donde la cosa estaba probada y algún tribunal o algún juez puso, más allá de que el hecho existió Sí. y las pruebas están, Esto no prescribe. puedo seguir porque prescribió, como diciendo, ¿no? Pero eso, bueno, que en casos más o menos gruesos, cuando se ve que juego tribunal, quieren dejar constancia de que Sí. la macana te No, la van a... es algo pero- que se estuvo viendo en el último tiempo con algunos casos de abuso sexual que se dio hace algunos años Sí. y demás. Bueno, y justamente con lo que pasó hace poco con D'Artés también. Claro. Que bueno, estaba la justicia de Brasil, bueno, Claro, eso debe ser un poco más complejo, A ¿no? D'Artés se le explicó, claro. Pero ahora que lo mencionás, hay un caso, el caso de los delitos sexuales tiene una regulación específica. Claro. Desde el 2015, en el caso particular de los delitos sexuales, donde las víctimas sean menores, la prescripción empieza a correr desde que hizo la denuncia después de su mayoría de edad.
Bien, Hubo una ley en el medio que decía a partir de su mayoría de edad. Ahora claro. no, es desde que hace la denuncia, o sea, puede ser que hiciste la denuncia a los 30. Exacto. Empieza a correr la prescripción a partir de ahí. Bien, Ese es un tratamiento muy puntual de los muy delitos sexuales, específico. de trata de personas, digamos, Sí, en sí. general cuando la víctima es Por menor. eso. Es un área un poco más compleja, pero bueno, no quería dejar Claro, de y cuando se trata de mencionar. otros países, yo ahí no me animo a hablar No, porque no, 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 por supuesto, varía por eso. mucho de un país a otro. Tal cual, por supuesto. Pero bueno, Pero bueno, queríamos mencionarlo. Muchísimas no, gracias, gracias a vos, Marisol, como Ramiro, siempre. como siempre. Estuvimos hablando de derecho con el abogado Ramiro Rech. Y ahora